Saludos a los que nos estén viendo por Facebook. Lucas capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Están todos ahí? ¿Sí o no, hermano? Por favor, ¿están todos ahí? Bien, eso. Gracias. Lucas capítulo 2, versículo 1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre, doy muchas gracias, Señor, porque podemos aprender de tu Hijo Jesús. Te pido que me ayudes, Señor, a ser un buen mensajero de tu palabra, Señor, a predicar solo lo que la Biblia enseña y a ser un buen alguien que entrega bien la palabra, Señor, que sabe utilizarla bien y solo quiero enseñar acerca de Jesús y lo maravilloso que fue para nuestras vidas, Señor. Aprender un poco acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección y de lo importante que es para nuestro destino eterno. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este mensaje tiene por título Jesús rechazado. Y es de que vamos a ver un poquito, algo muy vago, porque si quisiéramos estudiar la vida de Jesús, podríamos dedicarle años y todavía nos faltaría. Pero en este pequeño tiempo que vamos a dedicar a este estudio, aprender un poco y ver una tendencia en la vida de Jesús, y es que Él fue rechazado muchas veces. Primeramente nosotros vemos, tuvieron que moverse por un edicto de Augusto César y fueron a la ciudad de Belén, cumpliendo una profecía de que tenía que nacer en Belén Efrata. Siempre me ha llamado la atención esa profecía porque Belén era un nombre común. Y yo siempre le explico a los niños, es como Santiago, hay muchos Santiagos. Y si usted busca Santiago, obviamente lo primero que le va a aparecer es Santiago de Chile, porque vive en Chile. Pero después le van a aparecer muchos otros Santiagos, porque es un nombre común. Pero Belén Efrata era una ciudad específica, una ciudad pequeña donde nació David y también donde estaba profetizado que naciera el Salvador. Y ahí nació Jesús. Así que esta coincidencia, se podría decir entre muchas comillas, porque no es una coincidencia, hizo que Jesús naciera en Belén. Y vemos de que Él nace humillado. Nosotros vemos al tiro de que la Biblia nos dice en el versículo 7 de que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el mesón era una posada para poder pagar y que María pudiera tener su bebé, pero no había lugar, no había dónde quedarse. Y tuvieron que tenerlo en un pesebre. Y nos muestra ya de que al momento de nacer Jesús ya no tenía dónde nacer. Podemos darnos cuenta de que pasó de estar en el cielo a humillarse en la tierra. Y hay un versículo muy común y muy leído que podríamos leer, que es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos en esto, la primera parte de este pasaje, de que Jesús tuvo un sentir y que debería ser nuestro mismo sentir. Nosotros deberíamos tener esta misma actitud. Pero ¿cuál es esa actitud? Es la de
ser humilde, ser un siervo y de humillarse a sí mismo. Dice que es él siendo en forma de Dios, porque la Biblia enseña de que Jesús es Dios. Jesús era hombre, sí, pero Jesús era Dios y esas cosas no se contradicen. Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no dijo, no quiero dejar de ser Dios para ser hombre, sino que él aún así se humilló. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Jesús fue hecho carne. Y eso es algo que nosotros podemos ver. Algo que también, uno de los versículos que Pastor agregó cuando hermano Pablo leyó Juan 1.1, en Juan 1.14, la Biblia nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, Jesús se humilló. Y tristemente vemos que al nacer él fue rechazado. No había lugar para él en el mesón. Pero aún así el día de su nacimiento fue uno de los días más importantes de la historia. Yo aquí anoté que hay 4 días que son los más importantes, que es su nacimiento, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Son los 4 días más importantes de la historia. Y nosotros ya hemos vivido, ya han pasado 3. Qué hermoso eso. Qué hermoso poder aprender acerca de su nacimiento. Y su nacimiento tuvo un propósito. Vamos a ver de que aunque fue rechazado, todo lo que hizo Jesús tenía un propósito. Quiero recalcar también que es algo muy importante, que la concepción, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal. Eso también es algo importante. La Biblia nos enseña de que la Virgen iba a concebir a luz, iba a dar a luz un hijo, y ese iba a ser Jesús. Y esto es una doctrina que nosotros creemos. La Biblia nosotros la creemos de manera literal y eso es importante entenderlo. Y lo que la Biblia enseña es lo que nosotros creemos. Nosotros, por milagro del Espíritu Santo, María concibió siendo virgen y Jesús nació. Me gusta decir que fue un nacimiento virginal, una concepción milagrosa, porque el nacimiento fue como el nacimiento de cualquier bebé. Entonces, el nacimiento es un nacimiento cualquiera, pero la concepción es donde uno ve el milagro, porque no sabemos lo que pasó ahí. Sabemos de que el Espíritu Santo obró y de alguna manera, que no entendemos, María lo concibió y pudo nacer Jesús. Sabemos de que después María no fue virgen, María tuvo hijos con José. María simplemente fue una sierva más. De hecho, ella fue muy obediente a la hora de cuando el ángel le habló. Ella fue una sierva más. Y damos gracias por mujeres como María, que eran siervas. Como segundo punto, Jesús, después de nacer, obviamente vivió. Hubo mucha gente que rechazó a Jesús. Es cierto que tenía multitudes que le seguían, pero es muy posible y la verdad es casi hasta comprensible que esas multitudes le siguieran, porque Jesús era muy conocido y hacía muchos milagros. Entonces la gente quería estar porque Jesús les alimentaba, Jesús sanaba enfermos, Jesús sacaba fuera a los demonios. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, esas multitudes no lo defendieron. Es cierto que le prenden de noche y no cuando estaba predicando, pero aún así no estuvieron con él en el momento difícil. Acompáñenme a Juan capítulo 6 para ver un poquito acerca de esto. Juan capítulo 6 y el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí podemos, nuevamente darnos cuenta de que Jesús era Dios. Jesús sabía desde el inicio que iba a ser entregado, sabía por quién iba a ser entregado, y eso es solo por un atributo divino que le pertenece solo a Dios, que es la omnisciencia. El versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos de que Jesús no tenía miedo de decir la verdad.
Jesús, aun cuando lo pudieran dejar, decía lo que era correcto de acuerdo con Dios, y mucha gente le dejó en ese momento. De hecho, estábamos en Juan. Les pido que me acompañen al capítulo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 9. Aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús nuevamente fue rechazado. Los judíos a quienes él había venido estaban tan ensimismados en su doctrina, los fariseos, que rechazaron lo que Jesús les estaba enseñando y no aceptaban sus creencias y sus enseñanzas. Entonces Jesús fue rechazado también cuando estuvo vivo. No solo al nacer no había espacio para él, cuando estaba vivo tampoco lo querían, tampoco escuchaban lo que decía. Otro versículo que me hace pensar también en esto es Mateo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús en estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí vemos dos cosas interesantes. La primera es de que Jesús tenía hermanos. Para los que aún tenían dudas de eso, en este versículo incluso habla de que tenía hermanas. Así que eso es bien interesante. Solo para agregar de que María fue virgen a la hora de concebir a Jesús, pero después simplemente fue una mujer más. Pero el importante es de que en su tierra natal, como lo conocían, como lo habían visto de pequeño, sabían la labor de su padre terrenal, José, no les interesaba lo que él hacía, sino que no le escucharon, lo menospreciaron, incluso decían: no es este el hijo del carpintero, aquí están sus hermanos, sus hermanas, y no le escucharon. E incluso Jesús no pudo hacer milagros porque eran incrédulos. Entonces Jesús fue rechazado, y eso es algo que también podemos ver hoy en día. A la hora de morir, Jesús también fue rechazado. Les pido que me acompañen a Hechos capítulo 5. Incluso cuando había muerto, muchos de los fariseos se opusieron a él y a las enseñanzas de Jesús. Mataron a Jesús y luego querían que no se hablara más de él. La verdad es que ellos no podían detener el mensaje que Jesús le había dejado a sus discípulos. Era una batalla contra Dios en la que no podían ganar. Había dicho Hechos capítulo 5, al versículo 27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis a ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez muerto Jesús y resucitado, él seguía siendo rechazado. Eso es algo muy triste. Los fariseos, una vez de que Jesús murió, una vez de que resucitó y se apareció a los suyos, uno esperaría de que se habrían quedado tranquilos y habrían dicho: bueno, ya nos deshicimos de ese Jesús. Pero cuando sus discípulos siguieron predicando acerca de él, acerca de lo que les enseñó, acerca de su resurrección, ellos no estuvieron de acuerdo. Jesús fue rechazado, Jesús seguía siendo atacado todo aquel que predicara su nombre,
Y aquí dice que se les prohibió estrictamente predicar acerca de él. Pero me gusta la respuesta, bueno, primero me gusta decir de que ellos llenaron a Jerusalén de su doctrina. Ojalá pudieran decir eso de los bautistas aquí en la región de Aysén. Decir, no, todos allá en la región de Aysén los bautistas los llenaron de su doctrina. Son todos bautistas allá. Sería muy bueno que dijeran algo así de nosotros. Y entonces Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué hermoso poder leer eso. Acompáñenme también a Marcos capítulo 14. Versículo... está mal, ¿o está bien? Me equivoqué, lo anoté mal. Perdón, está mal anotado. ¿Lo voy a borrar? Acompáñenme, era otro versículo. Acompáñenme a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. No. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, el versículo 14, viendo un poco acerca de su resurrección. Vimos de que nació, vivió, murió y también Él resucitó. Versículo 14, 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces en este versículo nos está hablando algo importantísimo. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Jesús nació, murió, pero resucitó. Eso es algo fundamental. La resurrección es importante y sin ellas no tenemos fe. Entonces, el versículo 14 nos dice de que si no resucita, nuestra fe es vana, que significa vacía, hueca, sin propósito. La predicación y vana también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos. ¿Por qué? Porque en esa época testificaban de que Jesús había resucitado. Y si no había resucitado, estarían siendo mentirosos. Y por eso lo recalca, es tan importante la resurrección de Jesús. Y lo bueno es que esa resurrección tiene un propósito muy importante. Jesús vino a esta tierra, nosotros vimos, se despojó a sí mismo, se humilló. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de salvarnos. Y bueno, me lo quitó el hermano Miguel, pero lo vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Cuando habla del Evangelio, nos dice en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y después en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Jesús, todo esto lo que acabamos de ver, fue rechazado al nacer, vivió, murió, resucitó, pero con un propósito, que era morir por nuestros pecados. Él pagó un precio a la hora de hacer eso. De hecho, hay un versículo que me hace pensar en esto, que es está en Hebreos 12, no es necesario que lo busquen, pero nos dice de que Jesús menospreció el oprobio. En el versículo 2 dice de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A él no le importó la humillación y el rechazo, él lo menospreció. Como diríamos en chileno, le dio lo mismo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros tenemos este evangelio aquí, tenemos esta resurrección de nuestro Señor Jesús, tenemos su muerte, sepultura y resurrección con un propósito, que es la salvación. Pero para poder entender por qué necesitamos esto, debemos primero entender nuestra situación personal.
Me gusta siempre una analogía que hacía el pastor y que es muy importante para nosotros, y es de que si yo le trato de ofrecer la cura a alguien que no sabe que está enfermo, me va a mirar con cara de loco. No, ¿cómo? Y no necesito nada. Primero necesito mostrarle de que esa persona está enferma, y luego esa persona se va a dar cuenta de que necesita la cura y la va a aceptar. Para eso, les pido que me acompañen a Romanos capítulo 3. En Romanos 3 hay dos versículos que normalmente se suelen citar, pero a la hora de citarlos, tratemos de siempre estar conscientes de por qué los estamos diciendo. ¿Por qué nosotros decimos, Romanos 3.10 y Romanos 3.23 no hablan de esto? ¿Pero por qué? Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando estuvimos en la feria, una señora se nos acercó, estábamos repartiendo tratados, nos acabamos de encontrar con Javiera y con Anto. Y le tratamos de entregar un folletito que tiene atrás el Evangelio, la dirección de nuestra iglesia, y nos dice, no, nosotros estamos todos salvados. Le digo, ¿por qué? Somos todos justos, somos todos buenos. Y yo le dije, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Y la señora como que no me pescó, me dijo, no quiero. Así que... Pero muchas veces esa es la percepción que tenemos de nuestra condición, de que somos todos justos, porque hacemos buenas cosas, porque a lo mejor esa señora era muy buena persona en su día a día, a lo mejor de lo que se consigue en la feria, pues estoy suponiendo aquí, pero a lo mejor daba mucho a gente que necesita, es muy generosa, y eso es muy bueno. No estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no nos hace justos. En Isaías 64:6 nos dice que nuestras obras de justicia ante Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, nuestra justicia no nos salva. O por ejemplo, en Tito 1:3, Tito 1, creo que el 5 nos dice de que no por obras de justicia. Vamos a buscarlo para no estar chamullando aquí. 3:5, ahí está. Por eso dije 3:5:3. ¿Qué haría sin el pastor? Quería decirlo de memoria. Tito 3, capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y lo bueno de esa frase, no por obras de justicia, es que excluye cualquier cosa buena que podamos hacer. Bautizarse, ir a la iglesia, a lo mejor dejar de consumir cosas malas como el alcohol, las drogas, a lo mejor dejar malas juntas, el dejar de decir malas palabras. Podríamos hacer 1001 cosas que son buenas obras de justicia, pero no nos salva. Él no nos salvó por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. La salvación tiene que ver con el acto que Jesús hizo, no por algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros, para poder ser salvos, primeramente tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores. Como habíamos visto en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. El que no leímos el 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el momento, por ejemplo, en que Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. Ellos ya no podían estar en la presencia de Dios y salieron del huerto del Edén. Y así nosotros podemos ver historias bíblicas donde el pecado nos aleja de Dios. Entonces ya estamos desterrados por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Pero Dios obviamente tenía un plan, Dios nos ama. Por eso, por ejemplo, Patrick leyó ese versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios quería hacer algo. Y eso fue enviar a su Hijo. Y por eso todo lo que acabábamos de ver de Jesús. Y para eso, acompáñenme a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva significa regalo. Entonces, a mí me encanta la palabra regalo porque es súper lógica. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para merecer ese regalo. Cuando uno está de cumpleaños, uno
quererse a propósito, uno simplemente está así nomás y le dan a uno un regalo. Pero para poder tener ese regalo hay que recibirlo. Entonces es por eso de que hay versículos como por ejemplo, no necesitan buscarlo, yo lo puedo buscar. Que lo tenemos aquí, me pasé. Acerca de recibir. Nosotros habíamos leído el versículo 11 de Juan 1 que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como es un regalo, nosotros no tenemos que hacer nada para traer a Jesús. Jesús vino, ya hizo la obra, pero nosotros tenemos que recibirle. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Les pido nuevamente que me acompañen al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy bueno para poder predicar el Evangelio. No sé si alguna vez me aprendí el camino, yo creo que sí, para el instituto aprendimos el camino romano, pero me gusta irse tal vez a otros versículos, pero en Romanos capítulo 10 queda muy claro qué hay que hacer para poder ser salvo. También fue leído Romanos capítulo 10 y el versículo 9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, en este pasaje nosotros nos podemos dar cuenta primeramente de que tenemos que acercarnos y expresar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, mostrar un arrepentimiento y mostrar esa creencia de que Él se levantó de entre los muertos. Nuevamente, la resurrección es importante en el Evangelio. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Yo, en lo personal, tengo una lista de mensajes, como a veces leo algo en mis lecturas diarias y digo, esto podría ser un buen mensaje, y lo dejo aparte. Pero yo creo que es importante que estemos estudiando y repasando el Evangelio. Algo que yo sé que aquí muchos hermanos van a decir, es algo que yo ya conozco, yo ya he escuchado el Evangelio 1000 veces, pero es importante que lo tengamos claro, que sepamos expresarlo y nunca olvidar lo importante que fue Jesús. Jesús fue rechazado en su vida, pero bueno, sigue siendo rechazado hoy en día. Si nosotros hablamos de Jesús en lugares públicos, les invito a acompañarnos a la feria, mucha gente nos rechaza, mucha gente nos dice, no, gracias. Gente un poco más amable, así como, no, muchas gracias. Pero hay gente que, no, llévate tu cosa. Así. Son bien, a veces la gente es bien poco amable. Y es porque Jesús sigue siendo rechazado hoy. Así que los invito a que estemos predicando el Evangelio, estemos explicándole a las personas quién es Jesús. Y también hago la invitación, yo no sé, no conozco aquí a nadie personalmente, si alguien aquí no es salvo, es una decisión importante. Una vez escuché, y lo recuerdo, la primera vez que lo escuché fue en una conferencia de jóvenes, yo debe haber sido hace mucho tiempo, 2017 quizás, 2018, que las decisiones más importantes, o la importancia de las decisiones se mide por la longitud de las consecuencias. Es decir, mientras más dura la consecuencia, más importante es la decisión. Y es por eso que la decisión más importante que podemos tomar es creer en el Señor Jesús. Porque de eso depende nuestro destino eterno. Entonces, si no han tomado esa decisión, les invito a tomar esa decisión en el día de hoy. Y si ya la tomaron, les invito a invitar a otras personas. Les invito a invitar. A encargar a estas otras personas, empezar a explicarles del Evangelio. Y es importante. Durante la semana pasada me tocó conversar con algunas personas que la están pasando muy mal. De hecho, esto lo voy a decir en confianza aquí, no voy a decir nombres, pero me tocó conversar con personas que han pensado en quitarse la vida. Entonces es importante que nosotros le estemos explicando el Evangelio a personas como esas, porque la vida es así, la vida es efímera y no tenemos certeza de lo que va a pasar con nosotros. Así que estemos predicando el Evangelio, hermanos, es muy importante. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, doy gracias, Señor, porque Tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, quien se humilló y se hizo hombre por nosotros, por cada persona en este planeta, Señor, que ha pecado. Cada persona en este planeta ha pecado y Jesús vino por esas personas.
y se humilló, vivió una vida humilde, no tenía dónde reposar la cabeza, no tenía dónde dormir. Fue rechazado, Señor. Fue crucificado y resucitó al tercer día, Señor, venciendo la muerte. Y gracias a eso nosotros podemos tener vida eterna si creemos en eso. Te pido que si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, que la pueda tomar, Señor. Es fundamental y de eso depende el destino eterno, Señor. No de lo que nosotros podemos hacer, no de las cosas buenas que nosotros deseamos, nuestras obras de justicia, que están vacías y no nos pueden salvar, Señor. Tú nos salvas por medio del sacrificio que hizo Jesús, por tu gracia y por tu misericordia, y nosotros necesitamos eso. Y te pido que nos ayudes también a ser buenos mensajeros, Señor. Ayúdanos a recordar de que la vida se acaba, Señor, y que las personas a nuestro alrededor son personas enfermas, quienes necesitan la cura, que es el Evangelio, Señor. Te pido por cada persona que está allá afuera, que pueda ser receptiva con el Evangelio, y que nosotros podamos ser buenos testigos y llenemos esta región y el mundo entero de tu doctrina, Señor. Eso es lo que nosotros anhelamos. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a terminar la transmisión.